Mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Estoy grabando en otro lugar. Espero que todos estén bien. Ha sido una semana un poco diferente, pero Dios es bueno y tiene siempre control de todos y cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy bonito, muy agradable. Estamos hablando de Lucas 19. Cuando hablamos de Lucas 19, empezamos con la historia de Zaqueo. Esa historia es muy bonita porque nos deja una enseñanza extraordinaria. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba en esa época, cuando hablamos de Lucas 19, Él estaba movilizándose y acababa de pasar Samaria, acababa de estar con los samaritanos, iba hacia Jerusalén precisamente para ser crucificado. Entonces imaginemos al Señor Jesucristo viajando, pero decide en el viaje pasar por un lugar que se llama Jericó. Cuando pasa por Jericó, tiene pues definitivamente una intención. Todo lo que él hizo no lo hizo por casualidad. Todo lo que él hizo y lo que hace es planificado y con una intención específica. Entonces cuando él está pasando por Jericó, está pasando y ve a un hombre que en la Biblia se llama Zaqueo. Zaqueo es algo, era un recaudador de impuestos, pero el recaudador de impuestos en esa época, el objetivo, la función de él era recaudar dinero de todo el pueblo de acuerdo a la cuota que Roma le había establecido. O sea, Roma tenía establecidas cuotas específicas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo iba pasando por ahí, ve a este hombre en Jericó. Jericó había sido la ciudad que había sido entregada a Josué para ser tomada, y en esa ciudad pues había ciertas, ¿cómo les dijera? Pensaban algunos que esa ciudad no debía de ser reedificada, no iba a reedificarse por lo mismo de Josué. Y cuando él pasaba por ahí, va a visitar o se encuentra a su paso con Zaqueo. Algo que llama la atención es que este Zaqueo, el nombre de él pues significa justo. Imaginémonos cuando le pusieron y también puro, más puro que otra cosa. El nombre de él, mejor dejémoslo en puro. Un hombre puro, imaginémoslo. Pero la función de Zaqueo dice que Zaqueo era un hombre muy rico. Entonces, ¿cómo iba a ser rico Zaqueo si no era tomando de sus mismos hermanos, los mismos conciudadanos, los mismos israelitas, los mismos que profesaban su fe, a quienes él les robaba, de tal forma de entregar a Roma una parte que le estaban exigiendo, pero al mismo tiempo quedarse con otra parte? Y así es como Zaqueo pues había hecho su fortuna. Entonces no era necesariamente pues un buen hombre. Por lo mismo era que Zaqueo tenía algunas limitaciones por ser recaudador de impuestos. No solo era un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y para poder hacer sus fortunas, pues era una persona que no necesariamente era una buena persona con los demás. A tal punto que se menciona algunas veces de que si una viuda no pagaba, pues la desalojaba. Si alguien no podía pagar una deuda, exigía una hipoteca, de tal forma de que él tenía que asegurar
que iba a obtener el dinero que él había pensado que iba a obtener como un negocio. En eso nos hablamos del versículo 2. Era un hombre muy rico, pero en el versículo 3 y 4 procuraba ver a quién era Jesús. Jesús iba pasando y Zaqueo quería verlo. Él quería saber quién era Jesús. Y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol de sicomoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar. Zaqueo estaba consciente de que Jesús iba a pasar. Y llama la atención de que era un hombre muy rico, con una posición social, si no era querida por la misma función que él desempeñaba, pues al menos tenía algunos adeptos por la cantidad de dinero que él podía obtener a cambio de eso. Cuando el Señor Jesucristo va por ahí, que no por casualidad él iba pasando, sino que él iba pasando con ese propósito, dice el versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Eso iba a ser criticado, eso iba a ser tomado como algo incorrecto por los judíos, por los israelitas, porque no era querido Zaqueo, no era de los que tuvieran una mejor forma de vivir. De hecho, eso era algo que no se debía de hacer, según los israelitas, los judíos de la época. Pero llama la atención que dice, vamos a ver acá, que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio. O sea, el Señor va pasando, ve un árbol, ve ahí a Zaqueo, y le llama la atención porque Zaqueo hizo un esfuerzo que otro tal vez no hizo. Se subió a un árbol, no solo por su baja estatura, porque me imagino que aparte de eso, pues había una gran multitud. Entonces él hace algo, y eso que él hace provoca que el Señor Jesucristo lo vea y diga, ¿qué haces ahí? Y luego lo ve y dice, Zaqueo, date prisa, desciende. Le está ordenando, diciendo que descienda y que deprisa. No solo desciende, sino deprisa, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Es notorio, importante, porque hoy, no mañana, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y es porque él iba camino a Jerusalén. Él no tenía tiempo. Él se tomó el tiempo, como se ha de tomar el tiempo con muchos de nosotros. Con muchos de nosotros que, a pesar de tener cualquier cantidad de dinero, a pesar de estar en una posición, si no la mejor, ante la sociedad, por nuestra forma de vivir, tal no seamos las personas más correctas tal vez, pero el dinero que eso produce de alguna forma, pues te hace que sea una persona importante, pero no por eso va a ser una persona que viva bien, una persona que sea feliz. Algo le hacía falta a Zaqueo, algo le hacía falta que no dejaba que él viviera en paz. Zaqueo no podía acercarse al propiciatorio, no podía ir al templo por su mismo trabajo, sino que él estaba con limitaciones, no podía acercarse a Jesús. Ahora, ¿cuántos de mis distinguidos hermanos, compañeros, amigos, no pueden acercarse a Jesús porque algo les impide que se acerquen a Él? ¿Cuántos no están en esa misma condición de sentir cierto impedimento por acercarse a Jesús? Pero no te preocupes, Jesús busca, Jesús desvía su camino, Jesús busca la forma y va a ver hacia arriba, va a decir, ven, hoy
quiero cenar en tu casa. Y no solo pasa eso, sino que en el versículo 6 y 7 dice: entonces él descendió deprisa y lo recibió gozoso. Gozoso, él estaba contento, él estaba emocionado, gozoso. Al ver esto todos murmuraban, como es lógico, ¿verdad? Diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Zaqueo era señalado. Muchos de nosotros somos señalados. ¿Cómo vamos a tener una célula? ¿Cómo vamos a tener un lugar en casa? ¿Cómo voy a ir yo a la iglesia? Todos murmuran, todos dicen, pero eso no es importante. Lo importante es que Jesús quiera cenar hoy, ¿verdad? Con nosotros. Pecadores, no hay uno justo sobre la tierra, todos somos pecadores. Entonces dice Zaqueo en el versículo 8: puesto en pie, dijo al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esa fue la reacción de Zaqueo. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadriplicado. Zaqueo no dijo tengo fe, él demostró tener fe. Zaqueo no dijo me voy a convertir, él demostró que se convirtió. Zaqueo actuó. La fe de Zaqueo fue una fe de obra, una fe de tomar y cambiar, una fe de hacer cosas diferentes. Entonces Jesús le dijo en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La palabra dice que todos somos hijos de Dios. Cuando nosotros lo tomamos, y él no quiere que nadie se pierda, ninguno, nadie. Cuando nosotros tomamos esa palabra y decir yo soy hijo de Dios, yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, yo quiero estar con el Señor, yo quiero acercarme a Él, yo quiero hoy ser parte de ese reino celestial, Él va a estar ahí, Él va a cenar, Él va a decir hoy es el día, Él va a desviar su camino, ¿verdad? Y dice, hoy ha entrado la salvación. Y también dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a aquellos perdidos, a aquellos que están sin fe, sin esperanza, con dinero tal vez, con lo necesario, más de lo necesario tal vez, con un carro, con una casa que cualquiera quisiera tener, ¿verdad? Pero solo eso tienen, solo el carro, solo la casa. No hay paz, no hay gozo, no hay esa llenura que solo Dios puede dar, de mantenerse aún en tiempos difíciles de crisis, aún en tiempos en el que tal vez nuestras movilidades no están normales, tal vez estamos en un lugar fuera de casa, pero hay algo que hace que nosotros podamos estar diferentes. Yo sé que no es por casualidad que tú estés escuchando. Dios siempre tiene un propósito. Él desvía su camino por cada uno. Así que mi hermano, mi hermana, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús, que tú también bajes de ese árbol, que tú también le digas al Señor, entra a mi casa, que tú cenes con Él hoy y que veas que Dios tiene planes de bien y cosas buenas para ti. Sigue el nombre de Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana. Yo quiero decirte que Dios tiene planes de bien, que todo aquel que le acepta al Señor Jesucristo en su corazón y le decide dar a Él todo lo que tiene, lo que es, y decirle, toma control, yo quiero estar cerca de ti, con tus propias palabras. No es una oración que haya que escribir de cómo me voy a convertir, no, es de que tú hables con el Señor Jesucristo y le digas, yo quiero eso que tú tienes. Y si tú pasaste por este hombre subido en un árbol, tú pasaste a ver a Zaqueo y a otros más, habían otros también ahí, tú también puedes pasar hoy conmigo. Habla con Él y Él va a hacer algo extraordinario y maravilloso en tu vida, y tú vas a ser como Zaqueo, un hombre que con su obra va a decir,
que Dios reina ahora en su casa. Mi hermano, mi hermana, yo te digo que Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Cristo Jesús, mi hermano. Amén.